harchakuymana. ¿Ah? ¿Imaniwangi? Kunitan harchakuymana nitseki. Pita tagay ropa semana en chulusha. Agailat sumayana. Waikuna. ¿Entendiste lo que dijeron? Y si no lo entendiste, estoy aquí para hacértelo entender. A ver, vayamos paso por paso. Primero lo que dice la chica que dice... Mami, uhtensek? Mami neskaiki, que en castellano significa mamá, quiero decirte algo. Y bueno, ¿Ah? ¿Imaniwangi? y a esto la mamá responde, ja, imaniwanki, que significa, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? Kunitan harchakuymana nitseki. Kunitan harichakuita nicheskaiki, que esto en castellano significaría, ahorita te voy a hacer decir que me quiero casar. Pita tagay ropa semana en chulusha. Y lo siguiente que dice, pihpatata hakaipi semanaña ropa chulushan. Bueno, que esto significaría que ¿de quién será no aquella ropa que está remojando hace una semana ya? Agailat sumayana. Y luego continúa diciendo, hakai latus maillana kashan, que esto en castellano significaría que aquellos platos hay que lavarlas también. Waikuna. Waikuna, que significa hay que cocinar. Una chakunchu y chakujuna, ¿se entiende? Y la pregunta es para las mujeres. Hanri, Kari chakushankiñachu, que significa, dijimos, que ya te estás casando o estás de novia. Y para los hombres la pregunta sería, Warmilikushankiñachu, ¿estás de novio o estás ya casándote? Ya hay comentarios en el escapi, Jalkari Muichi, Tinkunakama Kachun y Chakujuna.